Esta es la gracia de Dios. Hemos estado predicando de Daniel, hemos estado viendo este libro capítulo por capítulo. Créanme que cuando comencemos a entrar de este capítulo específicamente en adelante, vamos a ver una diferencia a lo que mucha gente habla. Si usted está esperando que yo les hable respecto a la 70 semana de Daniel, le invito a que venga para que las escuche y espero que en el nombre de Jesús no se fraude con lo que usted va a oír. Cada libro que hay en la Biblia, el tema principal de este libro es hacernos a la imagen de Cristo, restaurarnos, volvernos a formar al segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán cumplió con su comitiva. Y Daniel, el nombre de Daniel significa Jehová es justicia o Jehová es mi justicia. Y Daniel es uno de los príncipes de la casa de Judá. El reino se divide, si usted no sabe respecto de la historia, en dos bandos, el norte y el sur. 10 tribus quedan en la casa de Israel, 2 tribus quedan en la casa de Judá. Y con ella queda Judá y Benjamín. Hasta el nivel que Benjamín casi desaparece por sus conductas y sus situaciones. Y es integrado dentro, a pesar de que de esta tribu vino Saúl, ellos se unieron a la tribu de Judá. Cuando aún Saúl, algunos de ellos todavía vivían. Cuando entramos en el libro de Daniel vemos la cautividad de lo que quedaba de la tribu de Israel en Judá, llevado primero por los asirios, luego los babilonios conquistan. Y en este capítulo número 5 hay una peculiaridad, porque en este capítulo número 5 termina el dominio babilonio para entrar los menos persas. Estaban cerca ya del tiempo final, estaban en un proceso bastante lento, 70 años no se hablan fácil. Una persona que tiene 70 años ya no se mueve con esa agilidad. La gente especula respecto a las 70 semanas de Daniel, pero estas 70 semanas no tiene que hablar de un tiempo específico, habla más bien 70 significa un mover en el espíritu. Y lo que Dios estaba hablando era, después que esta gente saliera de esa cautividad, que ellos se movieran en el espíritu que Él había intentado para ellos, pero en aquel tiempo pues todavía no existían tantas de las cosas que hoy en día podemos nosotros ver al paso de la revelación. Este capítulo es un capítulo muy peculiar, muy tremendo. En este capítulo, aquí los instrumentos del templo es usted. Y cuando yo empiece a leer estos versículos, yo espero que usted empiece a asimilar las cosas que yo le voy a hablar. Porque la Biblia nos habla específicamente en el libro de Jeremías que nosotros somos instrumentos, martillo de guerra en las manos de Jehová. Amén. Y cuando el tabernáculo habla respecto de los instrumentos, de los artículos, está hablando continuamente. Usted tiene que entender casi siempre estas cosas para que usted pueda entrar a la profundidad de lo que Dios habla. Los instrumentos del tabernáculo, los utensilios, habían sido hechos. Los que eran de piezas grandes eran hechos con madera de acacia cubierto con oro, o el de afuera que era de madera de acacia cubierto en bronce, en cobre. Y esto era básicamente la misericordia del Señor extendida sobre el hombre, porque la madera de acacia en Puerto Rico es un árbol que se le llama como el flamboyán. Y este árbol se le conoce dentro de nuestra isla como el árbol que le niega las flores a la cruz. Y es interesante cuando yo empiezo a mirar y a escudriñar en esta forma, porque es un árbol espinoso, es un árbol difícil de trabajar, es un árbol que no es un arbusto, sino que crece muy fuerte, muy grande. Y precisamente, ¿por qué se le llama en Puerto Rico el árbol que le niega las flores a la cruz? Porque precisamente en el mes de junio, el mes número 6, el mes del hombre, el árbol flamboyán florece, y mayo se conoce en Puerto Rico como el mes de las flores y el mes de la cruz. Y el flamboyán le niega las flores a la cruz
porque termina el día 31 de mayo y el día 1 florece. Y es interesante, usted puede buscarlo, puede ir a Puerto Rico, puede preguntar y usted se va a dar cuenta. Es un árbol precioso, grande, de una copa inmensa, unas sombras tremendas, y la mayoría de los pintores en Puerto Rico lo pintan con las flores rojas, casi anaranjadas, de un color muy brilloso y precioso, como si señala el resplandor de la gloria de Dios sobre él. Y cuando el hombre en el tabernáculo es diseñado en esta forma, todos los artículos grandes del tabernáculo son de madera acacia, los de adentro, los que están en el lugar santo, el lugar santísimo, son cubiertos con oro. Los utensilios de la casa de Jehová fueron llevados por la cautividad. Los instrumentos, las cucharas, los platos, los vasos, los altares de incienso, todas estas cosas fueron tomados del templo y los babilonios lo habían poseído. Y ahora nos encontramos aquí en este capítulo número 5, donde entra el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y era costumbre, diga conmigo, era costumbre, que cuando un rey tomaba posesión hacía fiesta para demostrar todo lo que había en su reino. Usted lo puede leer, usted puede ver que así lo hizo Salomón, así lo hizo Ciro, mejor conocido por Artajerjes, y así lo hace también Darío. Pero hoy vamos a hablar precisamente de este último término, en el término de Babilonia, donde Darío usa los instrumentos del tabernáculo, los instrumentos del templo de Dios, en una forma vil y perversa. Amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jehová, de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo y de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encarados de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, y entonces el rey palideció, y sus pensamientos los turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turbe tu pensamiento ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diese su interpretación, pero no me ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído
de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer estas escrituras y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y de tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien querían mataba y a quienes quería daba vida. Engrandecía a quienes quería y a quienes querían humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente